Hola a todos, en esta clase veremos cómo hacer circuitos aritméticos. Como sabemos, cotidianamente en cualquier algoritmo, ya sea que lo hagamos en software o en hardware, vamos a necesitar operaciones aritméticas. A diferencia de la programación en software, donde estas son implementadas fácilmente a través de operadores, en VHDL tenemos que describir el circuito que realice estas operaciones. En el caso concreto, en software simplemente teníamos que indicar un operador de división si quisiéramos hacer la división entre dos variables. Sin embargo, en VHDL tenemos que implementar el circuito que realice dicha operación. En la práctica es muy común usar los paquetes matemáticos para el uso de operaciones aritméticas como la suma, la resta y hasta la multiplicación. Para el caso de la división, esta también puede ser implementada a través de paquetes matemáticos, pero debido a su complejidad, a veces no es conveniente implementarla a través de paquetes matemáticos, dado que estos la implementan de manera totalmente combinacional, por lo cual no suele ser siempre la mejor opción debido al gran gasto de lógica combinacional. Para esta clase veremos otros tipos de datos. Comúnmente hemos utilizado el std vector, pero para la librería matemática que usaremos en este caso, usaremos los tipos signed y unsigned, lo cual puede ser que implique el cambio entre el formato entre diferentes señales. Vamos a ver los paquetes matemáticos más conocidos. En sí tenemos dos paquetes matemáticos, el numeric std, que es el estándar IEEE, y el std-logic-arith. El último, el std-logic-arith, es normalmente usado porque tiene definidas las operaciones matemáticas como suma y resta para los tipos de datos std-logic y std-logic-vector, al igual que entero. Sin embargo, el paquete matemático estándar, el numeric std, no tiene definidas las operaciones matemáticas para los tipos de datos std-logic y std-logic-vector. En cambio, tiene definidas las operaciones matemáticas para los tipos de datos signed, unsigned y entero. Como este es el estándar, vamos a enfocarnos en el paquete matemático numeric std. Para explicar las diferentes conversiones entre los diferentes tipos de datos, vamos a utilizar las siguientes convenciones. Cuando termine nuestra señal en guión bajo US, estaremos definiéndonos a una señal de tipo unsigned. Cuando es guión bajo S, tipo signed, guión bajo SLV, señales tipo std-logic-vector, SL, señales tipo std-logic, guión bajo in, guión bajo PS, señales de tipo entero en el rango positivo, y guión bajo in, señales de tipo entero con rango positivo y negativo. Opcionalmente, también para que sea de manera entendible, se le agregará al final el número de bits que tiene la señal. Es decir, si una señal es señal-SLV3, sería de tipo std-logic-vector de 3 bits, es decir, de un rango de 2 a 0. Veamos los diferentes ejemplos de señales. Tenemos definido la señal-UST, significa que es una unsigned de 3 bits, señal-S3 es signed de 3 bits y señal SLV3 es std-logic-vector de 3 bits. Si yo asigno 1, 1, 1 a cada una de estas señales, para la primera señal, la señal-US3 simbolizará un 7. Para la señal-S3, o sea, con signo, simbolizará el menos 1. Y para la señal SLV3 no representa un número, simplemente representa un acomodado de 3 bits en un vector, pero si se le añade la librería unsigned, es un 7. Como normalmente vamos a trabajar con std-logic-vector para definir señales que actúan físicamente en el exterior, va a ser necesario hacer cambios entre tipos de señales. Lo más común es utilizar paquete matemático numeric std, y por así decir un ejemplo, si yo tengo en mi señal de inicio un std-logic-vector y quiero pasar a un unsigned or signed, tenemos que usar un cast de conversión.
Simplemente es poner un signed y el nombre de la señal, o signed y el nombre de la señal. El proceso se puede hacer de forma inversa. Si tengo un signed o signed, tengo que poner el cast std-vector y el nombre de la señal, y así quedaría en formato std-vector. Lo mismo para un signed. Yo pongo std-vector y la señal un signed y quedaría en std-vector. Para el caso de cambio de enteros, se tiene que usar una función que lo interprete el valor de los datos. Esto puede ser de entero a un signed y signed directamente a través de los comandos toSigned y toUnsigned, o de un signed y signed a entero a través de la función toInteger en ambos casos. Si yo quisiera pasar de entero a std-vector o viceversa, tengo que usar tanto la función como el cast. Ambas se pueden hacer en la misma línea de código. Solo como particularidad, si yo estoy usando el paquete matemático std-logic-array, las funciones de conversión pasan de toInteger a comInteger para cada uno de los casos. Por ejemplo, comInteger para convertir a entero y comSigned de unsigned para convertir a señal con signo y sin signo. Veamos ahora unos ejemplos de conversión usando el cast, que simplemente es una reinterpretación del significado de la señal, pero la señal mantiene el mismo número de bits. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a definir una señal -sd, que es std-logic, una señal -srv, std-logic-vector, señal -s, unsigned, y señal -s. Los últimos tres con un tamaño de bits constantes igual para estos últimos tres. Empecemos cómo sería el cast en la arquitectura. Si yo quiero pasar la señal unsigned a std-logic-vector, simplemente hago el cast de conversión std-logic-vector y el nombre de la señal unsigned. Lo mismo para la señal signed, el cast std-logic-vector y el nombre de la señal signed. Para forma inversa, si yo quiero pasar la señal std-logic-vector a señal signed, hago el cast de conversión. Y para unsigned lo mismo, tengo el cast de conversión unsigned y el nombre de la señal en std-logic-vector. Ahora pasemos para el caso de las conversiones a través de funciones, usando pues el operador toInteger. Entonces ahora defino la señal entero positiva de un rango de 0 a 255, ahora un entero de menos 128 a 127, un entero con signo, una señal sin signo de 8 bits y una señal con signo también de 8 bits. Veamos cómo es el caso de conversión. Y una señal sin signo la paso a entero usando la función toInteger y el nombre de la señal sin signo. Para la señal con signo es toInteger y una señal con signo. Aquí hay que indicar que tanto sin signo como con signo debemos de tener los rangos que definen nuestro entero para que sea posible la asignación. También vemos de forma inversa, si yo tengo un entero, tengo que definir cuántos bits puede dar, cuántos bits va a ser definido la señal unsigned, dado que un mismo número puede tener más bits. Entonces en este caso pongo el número de bits que abarcan el rango de mi señal de entero, y lo mismo para unsigned, poniendo el número de bits que abarcan mi rango de datos. Entre más rango de datos tuviera nuestra señal entero, pues mayor número de bits necesitaría para que la conversión fuera de forma correcta. Ahora, si yo quiero pasar de std-logic-vector a entero o viceversa, entonces voy a definir ahora un vector std-logic-vector de 8 bits. Entonces hago la conversión. Si te dan cuenta, puedo hacer en la misma línea de código la conversión primero de mi señal std-logic-vector a unsigned y de unsigned a entero en un entero positivo,
Y lo mismo para un entero con signo, mi señal std_vector a signed y después a entero. También lo puedo hacer al revés. Tengo mi señal entero, lo quiero pasar a un signed de 8 bits y después a std_vector. Bueno, ahora que hemos terminado de ver cómo se usan los paquetes matemáticos, pasaremos a ModelSim para simular algunos códigos de los circuitos aritméticos usando las librerías matemáticas. Ahora ya en ModelSim vamos a ver el ejemplo de una suma usando la librería Standard Numeric-std. Para esto vamos a definir en la entidad dos sumandos de tipo std_logicVector de 4 bits. El primer sumando es el sum1 slb4 y el sum2 slb4 es el sumando 2. Como resultado también vamos a tener una señal std_logicVector de 5 bits. Esto debido a que el último bit va a representar el bit de acarreo. Para utilizar la señal numeric std, que solamente trabaja con los tipos de datos unsigned y signed, y como estamos trabajando una suma de números positivos, vamos a utilizar una señal auxiliar llamada unsigned, también de 5 bits. Ok, como nuestros sumandos son std_logicVector de 4 bits y nuestro resultado debe ser 5 bits, entonces vamos a concatenar un 0 al inicio. Entonces concatenamos un 0 para ambos sumandos y hacemos el cast de conversión unsigned. Así estas dos señales quedan en tipo unsigned y se puede realizar la suma utilizando la librería matemática numeric std. Nuestro resultado queda en 5 bits y este resultado es tipo unsigned. Entonces, como nuestra salida es el std_logicVector, hay que volver a hacer el cast de conversión para que nos quede nuestro resultado. Ok, entonces este sería nuestro código para una suma de números positivos. Hagamos la simulación, vamos al Library, World y vamos a simular. En este caso voy a hacer una simulación de forma manual. Entonces vamos a darle valores a nuestra señal. Vamos a forzar valores. Al primero le vamos a dar el valor 1, 0, 1, 0. Al segundo, sumando, vamos a darle el valor 0, 0, 1, 0. Ok, y hagamos la simulación. Que tenemos los siguientes valores en binario. Vamos a pasarlo a un formato de sin signo y vamos a ver si se hizo correcta la simulación. Tenemos 10 más 2 es igual a 12, por lo tanto es correcta nuestra simulación. Ahora pasemos al siguiente código. Vamos a suponer que ahora tenemos números en complemento 2, es decir, números con signo. Ok, nuevamente vamos a definir dos señales std_logicVector suponiendo que así nos llegan del exterior. Los dos son de 4 bits y nuevamente nuestra señal de resultados de 5 bits. Bueno, en este caso vamos a tener dos tipos de formas de hacerlo. Como tenemos que concatenar un bit al inicio de nuestra señal, si fueran positivos con concatenar un 0 como en el código pasado, no habría ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo quiero aumentar el número de bits para una señal que es negativa, y si yo le agrego un 0 en el bit más significativo, lo estaría volviendo positivo. Por lo tanto, tendría que agregarle un 1 para una señal que representa un número negativo. Entonces,
el bit que vamos a agregar depende si es nuestra señal positiva o negativa, es decir, un 0 para una señal que representa un número positivo y un 1 si representa un número negativo. Como ya sabemos, el último bit de nuestra señal simboliza el signo, entonces lo que vamos a hacer es concatenar el último bit de nuestra señal, tanto para el sumando 1 como para el sumando 2. Concatenamos el último bit. En este caso, pues hay que cambiar a señal con signo, entonces signed, insigned, y se lo asignamos a nuestra señal auxiliar en tipo signed. ¿Ok? Va a haber otra alternativa, es utilizar la función resize. Esta función, pues ya podemos cambiar el tamaño de bits a cualquier tamaño, es decir, en este caso pues tenemos que cambiar a tamaño 5 bits, pero podemos cambiarlo a cualquier otro tipo de tamaño. Podemos simplemente, en este caso, pues tenemos que hacer el cast de conversión, signed, para convertir nuestra señal a número con signo, y después volver a cambiar el tamaño dependiendo de la longitud de nuestro resultado. Entonces lo que estoy haciendo aquí es al sumando 1 lo estoy convirtiendo a señal con signo y después estoy cambiando el tamaño de bits al tamaño de la longitud de nuestra señal de resultado de 5 bits. Aquí podríamos haber cambiado esto por un 5, pero es más genérico ponerlo de esta manera. Así, si yo cambio nuestro código a 6, podría seguir funcionando. Lo mismo tenemos que hacer para el sumando 2, pasarlo a señal con signo y después cambiar el tamaño de bits al tamaño del resultado que lo queremos. Entonces esto sustituye lo de acá arriba usando la función resize. De la misma manera, ahora el código anterior hay que volver a convertir a su formato de salida, que es STRG-Vector, entonces volvemos a hacer el cast de conversión. Entonces, bueno, voy a compilar este código y otra vez voy a hacer la simulación ahora de este código. En esta simulación nuevamente vamos a poner los mismos valores. Al primer sumando vamos a ponerle los valores 1, 0, 1, 0. Al segundo sumando 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Hagamos la simulación. En este caso tenemos números en complemento 2, es decir, que son números con signo. Hagamos su representación en decimal, cambiamos radix a decimal. Entonces tenemos los valores menos 6, que es el 1, 0, 1, 0 en complemento 2, y el 2, que sigue siendo 0, 0, 1, 0. Entonces menos 6 más 2, esto me va a dar menos 4. Entonces nuestro código es correcto. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es el de la resta. Ahora veamos lo que es una resta. Vamos a empezar definiendo dos señales que van a ser el minuendo y el sustraendo, que son de 4 bits. Vamos a tener un resultado también de 4 bits y vamos a tener una señal como bandera que nos va a indicar si hubo un sobreflujo. La resta en complemento 2, el resultado queda en el mismo tamaño de bits e igualmente, como decimos en la suma, vamos a tener una señal auxiliar llamada de tipo signed de 4 bits. Entonces se hace muy sencillo. Hacemos el cast de conversión a cada una de nuestras señales de entrada de tipo STRG-Vector, que es el minuendo y el sustraendo. Los convertimos a signed
y posteriormente hacemos la resta. Y nos va a quedar el resultado en tipo SciNet. Ahora, al resultado, es importante ver el sobreflujo para ver si estuvo correcto nuestro resultado. El sobreflujo solamente se va a presentar cuando se suman dos números negativos y lo que nos da el resultado es un número positivo. Y si se suman dos números positivos y el resultado nos da negativo, es que hubo sobreflujo. Por último, a nuestra señal de resultado en tipo SciNet la convertimos nuevamente a std-vector y tenemos nuestro resultado listo. Ok, pues pasemos a simular. Añado las señales y voy a ponerles valores. Al primero, nuevamente, 1, 0, 1, 0. Y al sustrayendo, 0, 0, 1, 0. Ok. Hagamos la resta. Vamos a ponerlos en formato decimal. Entonces vemos que es menos 6 menos 2, entonces me va a dar menos 8. Por lo tanto, nuestro resultado es correcto. Hagamos otro ejemplo, vamos a forzar otros valores. Vamos a ponerle al sustraer un menos 6, que sería 1, 1, 0, 1, 0. Ok, entonces menos 6 y menos 6. En teoría pues es un menos 12, pero como no tenemos el número de bits suficientes para representar un menos 12, solo tenemos 4, entonces hubo un sobreflujo y el resultado nos dio 0 para este caso. Ok, pues esta fue la simulación, terminémosla y pasemos al siguiente código. Pasemos a la multiplicación. Aquí en este código lo que voy a hacer es hacer la multiplicación con signo y sin signo de forma simultánea para ver su diferencia. Nuevamente tenemos nuestras señales en este vector de 4 bits. Aquí tenemos el multiplicador y el multiplicando. Recordar que el número de bits de nuestro resultado va a ser la suma de los números de bits del multiplicador y el multiplicando. Es decir, en este caso tengo 4 bits para el multiplicador y 4 bits para el multiplicando, por lo cual la suma me va a dar de 8 bits. Voy a poner el resultado tanto para una multiplicación sin signo y una multiplicación con signo. Voy a tener dos auxiliares, también de 8 bits, sin signo y con signo. Y vamos a hacer la multiplicación simplemente usando el operador de multiplicación. Entonces, yo convierto mis dos señales de entrada en un SciNet y las multiplico y el resultado me queda en Result US8. Lo mismo lo hago para con signo, pero usando el CAT SciNet. Y hago finalmente la conversión usando el std-vector para el resultado sin signo como para el resultado con signo. Ahora que ya he terminado, pues vamos a simular este código. Nuevamente, para esta simulación vamos a forzar valores. Voy a poner un 1, 0, 1, 0 para multiplicando. Y para el multiplicador 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Como ya sabemos, en este código tenemos los resultados tanto para una multiplicación sin signo como una multiplicación con signo. Entonces, simulemos. ¿Ok? Vamos con los primeros tres, que son el multiplicando, el multiplicador y el resultado para la multiplicación positiva.
vamos a ponerlos en tipo unsigned. Entonces tenemos 10 por 2 y nos da 20. Entonces para la multiplicación con signo vamos a poner los valores en tipo decimal. Cambiamos a decimal, entonces tenemos que la multiplicación es un menos 6 por 2 es igual a menos 12. Ok, por lo tanto nuestro código también es correcto y podemos pasar al siguiente ejemplo. Ahora pasemos a la división. En este caso vamos a tener nuevamente dos operandos que va a ser el dividendo de 4 bits y el divisor de 4 bits. Para este caso voy a hacer también los resultados para un resultado de la división sin signo y un resultado para la división con signo. Todos los operandos son de 4 bits al igual que el resultado. Como vamos a trabajar con la numeric, voy a utilizar dos señales auxiliares, unsigned y signed, para hacer la operación en cada uno de estos dos tipos. Primeramente, para una operación sin signo, hacemos primero el caso de conversión. Nuestra señal es vector sin signo y lo dividimos entre el divisor, que también lo convertimos de vector a sin signo. El mismo procedimiento lo hacemos pero con señal con signo. Hacemos la división y tenemos nuestros resultados tanto sin signo como con signo. Finalmente, para la salida, volvemos a hacer el cast de conversión para regresarlo a vector de ambos resultados, sin signo y con signo, y sería todo el código. Ahora pasemos pues a la simulación de este circuito. Vamos a la división, simulamos. Añadimos todas estas señales y vamos nuevamente a poner nuestros valores. Ahora empecemos con el 1010, que va a ser dividido entre el 0010. Hagamos la simulación y aquí tenemos el resultado. Vamos a empezar con el resultado en sin signo. Entonces cambiamos a unsigned y vemos que tenemos 10 entre 2 y nos da 5. Entonces se está haciendo el resultado de forma correcta. Hagamos ahora con signo. Agarramos estos tres y le pongo con signo. Entonces menos 6 entre 2 me da menos 3. Entonces tenemos el resultado correcto. Aquí hemos terminado de ver lo que son las operaciones más sencillas de aritméticas. También quiero mencionar que la librería numeric std no solamente tiene las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división, también tiene operaciones de comparación, mayor, menor, que pueden usarse entre los tipos de datos unsigned, signed y entero. Y otro también importante comentario con respecto a la multiplicación y la división: estas dos operaciones son complejas y por lo tanto usan muchos recursos, y es importante ver si es la forma en que las implementamos. Cuando estamos usando un paquete matemático, lo estamos implementando totalmente combinacional, por lo que esto sería un uso de recursos muy grande. En el caso de las FPGAs, estas ya cuentan con un número limitado de multiplicadores, pero es importante recalcar que es limitado. Por lo tanto, no podemos usar un número grande de multiplicadores en nuestro sistema digital. Así que a veces es mejor implementar de manera secuencial los algoritmos de multiplicación y división. Entonces, esto fue el tema de paquetes matemáticos. Gracias y nos vemos a la próxima.